¿cómo empezar? Ahora vamos por fin a llegar al tema de la meditación, tan esperado. ¿Cómo empezar? Empezamos con la postura. Una postura física y una postura mental. Entonces, cuanto más nos acercamos físicamente y mentalmente al estado meditativo, menos esfuerzo tenemos que hacer en lograr la meditación, o más fácil va a ser el proceso meditativo. ¿Tiene sentido? Entonces, el estado de conciencia idóneo tiene un correspondiente, un equivalente a nivel físico. Y también tiene una actitud similar que debemos adoptar. Y cuando ya empezamos ajustándonos de esa manera, entonces es mucho más fácil acercarse a ese nivel, que florezca ese estado meditativo. Entonces, aunque es un poco pesado, vamos a hablar un poco de la postura física, aquí detallada en 7 aspectos. En realidad no es tan necesario esta semana. No es necesario poner mucho énfasis al principio y tampoco al final. Cuando uno entra en una absorción meditativa muy profunda, el cuerpo se relaja un poco y se acomoda de una manera natural. Pero en la mitad del proceso meditativo es muy importante la postura física. Pero por ahora no lo tomen con mucha rigidez, ¿no? Lo más importante ahora es estar cómodos, ¿no? Porque el proceso meditativo es un proceso de interiorización, ¿no? Ahora estamos enfocados, enganchados allá afuera, y ahora vamos a volcar la mente sobre la mente, interiorizarnos, ¿no? Y para eso hay que desprenderse un poco, ¿no?, de lo que es el cuerpo. Entonces lo más importante es estar cómodos, sentados en un cojín o si no en una silla, da igual. Es mejor no estar acostados porque eso es demasiado cómodo. Es muy fácil empezar a roncar. Entonces, el primer punto es el más importante, tener la espalda recta. Eso lo vamos a descubrir, ¿no? La columna vertebral bien erguida. Y va a tomar tiempo que se ajusten los músculos, ¿no? Va a tomar unas semanas, pero poco a poco vais a ver el beneficio. Y para muchos de vosotros va a ser útil tener un poco de altura, que el cojín tenga unos centímetros, ¿no?, para que las caderas se puedan ajustar. Lo ideal es que las rodillas no estén más altas que la cadera. Si están más altas, si estamos así, entonces los músculos de la espalda están trabajando y nos va a dar dolor y hay cierta tensión. Entonces tenemos que tener, si no tenéis un cojín en casa, podéis usar una manta, una frazada gruesa, ¿no?, o si no una toalla envuelta. Y eso es bueno también porque así podéis regular la altura a medida que el cuerpo va cediendo, que va acostumbrándose. Entonces, yo veo que es muy útil tener un poco de, ¿cómo se llama?, de canto, ¿no? Esto ayuda a que se incline, el coxis, ¿no?, y que se alinee la columna vertebral. Luego las piernas en posición de loto, semiloto. O si estáis sentados, es bueno si estáis sentados que los pies estén planos, ¿no? Entonces si no llegáis al piso, si estáis en una silla muy alta en casa, poner algo debajo para que los pies toquen, que no estén colgando las piernas. Los hombros relajados, los codos un poquito sueltos del cuerpo. Y las manos también ahora al principio podéis dejarla de la manera que sea más cómoda, descansando sobre las rodillas, sobre la falda. Lo ideal es tener la mano derecha sobre la izquierda y los pulgares suavemente tocándose, ¿no?, a nivel más o menos del ombligo, ¿no? Porque esto tiene todo un sentido práctico, ¿no?, para relajar el cuerpo, pero también tiene una razón de ser energética. Se cierran ciertos circuitos energéticos, ¿no?, y favorece
el equilibrio mental. Los ojos entreabiertos, o sea, esto al principio también lo importante es lo más natural posible, pero vamos a descubrir que a menudo, a medida que la mente se concentre, vamos a relajar la vista más o menos en 45 grados y los ojos van a estar entreabiertos, ¿no? Ni completamente cerrados ni completamente abiertos. La cabeza o el mentón ligeramente inclinado hacia abajo para alinear la columna. La boca relajada, la mandíbula, los labios, a lo mejor hasta los dientes un poco abiertos, no tocándose. Y si podemos, la lengua descansando, tocando suavemente el paladar. Esto crea menos saliva, ¿no? Así no tenemos que tragar, y también ayuda con los pensamientos, a tener menos distracciones. Y después la respiración natural, tranquila, ¿no? Vamos a dejar que el cuerpo encuentre su ritmo natural, de una manera muy suave. Y después viene la postura mental, ¿no?, que tenemos que adoptar, o sea, reconocer una nueva actitud. Brevemente dicho, simplemente ser. Normalmente estamos luchando. Nos imponemos ante las cosas, ¿no? Juzgamos, nos apegamos de las cosas lindas, rechazamos, tenemos aversión contra las cosas malas que nos parecen, que nos amenazan. O sea, estamos interviniendo, ¿no? Y estamos de alguna manera manipulando la realidad, ¿no? Cuando algo bello aparece, como una mariposa, la queremos coger, una flor bella la queremos arrancar. Y apenas hacemos eso, distorsionamos, ¿no? Se pierde esa belleza. Entonces, lo que recomendamos aquí es brazos abiertos. Eso es una manera de explicar lo que es la actitud que debemos desarrollar. Hay un lindo poema que es La casa de los huéspedes. ¿No? ¿Lo habéis escuchado antes? En donde dice que en la meditación nosotros tenemos que ser como una casa de huéspedes, con las puertas siempre abiertas, ¿no? Y con una sonrisa invitar a los que visitan, que se alojen, que se queden por el tiempo que quieran, y cuando quieran irse, que se vayan con una sonrisa. Entonces, nuestra mente debe tener esas puertas abiertas, ¿no? Y dejar que todo entre, se aloje y se vaya a su propia voluntad, ¿no? Sin rechazar nada y sin retener nada, que es nuestra reacción habitual, ¿no? Entonces, brazos abiertos. Entonces, una manera de explicarlo es de hablar entre un tipo de conciencia que es estar consciente de, y otro tipo de mente que es saber, y a su extremo comprender. Esto es un poquito difícil de detallar, esto es algo que tenemos que experimentar, pero como pista a lo mejor podemos decir la diferencia entre ver y mirar, o la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Son dos verbos, se usan, pero hay una diferencia. Entonces, cuando decimos ver, oír, eso nos indica que es un proceso natural, ¿no? Que estamos siendo conscientes de una impresión sensorial que está recibiendo el sentido. Y cuando decimos mirar o escuchar, eso insinúa que hay un sujeto, ¿no?, que está eligiendo atender a un objeto, ¿no?,
o prestar atención a un ruido. ¿Captan la idea? Entonces, la mente también tiene estos dos aspectos. Un aspecto que simplemente está consciente de lo que ocurre, y otro que tiene cierta ansiedad, cierta volición, ¿no? Cierta de comprender, de captar, ¿no? De descifrar, de, ¿cómo se dice?, adueñarse de lo que está pasando. Entonces ahora lo que debemos, y esa es nuestra actitud habitual, ¿no? Queremos manipular y estar en control y captar y entender todo. Entonces ahora, en esta meditación que vamos a desarrollar esta semana, que le vamos a llamar la práctica del espejo, vamos a adoptar este primer tipo de mente, muy natural, ¿no? Que es estar consciente de, y no exige nada más. No exige comprensión, nos dice saber si es bueno o malo, si me conviene o no me conviene, qué voy a hacer con esto. Ningún diálogo, simplemente estar consciente de. Entonces, el segundo paso, que es natural, ¿no? O sea, si nos enganchamos, o mejor dicho, cuando nos enganchemos de alguna idea, de alguna memoria, tenemos que aprender a soltar, ¿no? Y aquí hay tres palabras: alejar, soltar y dejar ir. Casi lo mismo. Alejar implica un poco de volición, de actuar, ¿no? Entonces, eso ya no nos gusta. Tenemos que soltar, queriendo decir que casi no estamos haciendo algo. Cuando viene un estado negativo, una memoria de alguien que te criticó, o en el futuro, algo que está pendiente, que tienes que acabar esto en 3 días. Cuando viene eso, no rechazarlo, que sería el primero, porque de alguna manera queda un residuo, nos engancha, ¿no? Sino simplemente soltar, dejar que continúe su trayectoria, ¿no? O mejor dicho, dejar ir. Dejar ir casi no es un verbo. Estamos dejando que transcurra, ¿no? Lo habitual. ¿Captan la idea? Entonces, no se olviden de esto, todo lo que surge en nuestra mente es como si fuera un fuego. Tiene cierto combustible, pero es limitado. Tiene leña, pero se va a agotar. O sea, lo que surge en nuestra mente surge por karma, el karma más sutil, mental. En el pasado le hemos dado energía a una idea, una percepción. Ha quedado una impresión kármica, un residuo, una tendencia. De repente surge, ¿no? Alguien te criticó y le diste más atención de lo que debías haber dado. Te molestó más, te irritó más. Le entregaste mucha leña y eso queda pendiente. Y después, a lo mejor 2 semanas, un mes más tarde, surge de repente. Y en ese momento lo importante es dejar que ese combustible se agote, se queme, ¿no? Esa es la mejor manera. Los que habéis hecho alguna purificación o detoxificación, ¿no? ¿Habéis hecho alguna vez algún ayuno? Pues lo que surge es, al cabo de un par de días o 3 días, empieza el cuerpo a soltar las toxinas en el cuerpo, en las vías sanguíneas, ¿no? Y eso nos da jaquecas, mareos, especialmente si somos tóxicos. Entonces, es simplemente el cuerpo que está eliminando esas toxinas. Sudor, orina, sangre, respiración, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que facilitar ese proceso, dejar que ocurra. Y lo mismo ocurre con las cosas que están enterradas en el subconsciente, que ahora no detectamos, ¿no? Porque estamos en un nivel muy burdo de conciencia, pero están ahí, dando vueltas, creando una insatisfacción que no sabemos discernir de dónde viene,
cuál es su origen, ¿no? Entonces, la meditación, cuando viene esa distracción, no lo veas como una amenaza, como una tragedia, como algo que está impidiendo el trabajo. En sí es buena señal. Hay una purificación natural que está surgiendo. Y especialmente se nota en retiro. Cuando estamos en retiro, unos días, unas semanitas, empieza a surgir a la superficie todo lo que está enterrado en el subconsciente. Pero al hacer meditación un poquito lo vamos a descubrir. Entonces hay que aprender a soltar, dejar que las cosas transcurran a través de la mente, no engancharse. Y el número 3, el presente mágico. Entonces la meditación de hoy vamos a acentuar por encima de todo vivir el presente intensamente, la atención plena. En el crudo presente no puede coexistir emociones negativas. Imposible. Si hay una aflicción emocional, tiene necesariamente que estar relacionado con algo del pasado, una memoria, o proyectado hacia el futuro. Si tu mente está enfocada en el presente, no puede haber agitación, emociones negativas. Entonces, en el presente no hay drama, ¿no? Si llueve, te mojas. Si tienes un paraguas, lo abres, ¿no? Todo es bien práctico, bien obvio. No hay una gran tragedia que yo pensaba ir de picnic y ahora se me arruinó el picnic y por qué no llueve en 8 meses y justo cuando yo salgo llueve. No hay todo ese drama, esa película que inventamos. Todo es bien obvio lo que hay que hacer. Y tampoco hay tiempo. En el presente no existe el tiempo. Ese instante es eterno, ¿no? Y tampoco hay relatividad. No hay punto de referencia. No hay malo ni bueno, ¿no? Entonces el presente realmente es sagrado. Y entonces ahora vamos a retomar nuestra vida, vivir en el presente. Porque podemos estar en este planeta, o en este cuerpo, 80, 90 años y haber vivido solo 5, ¿no? Con una mente nítida y presente. Muchas veces vamos conduciendo al trabajo y no sabemos ni cómo llegamos, ¿no? Entonces hay mucho tiempo de nuestra vigilia es etapa despierto, ¿no? Que estamos durmiendo. Nuestra mente, nuestra conciencia no está despierta. Entonces esta meditación nos va a ayudar mucho a ganar vida, a ganar años invisibles de nuestra vida. Y ahora brevemente voy a describir la práctica del espejo, y después la podemos hacer juntos. Y si queréis ver alguna pregunta, alguna duda, si tenéis. 2 puntos muy simples. Lo más simple es lo más profundo. Entonces la práctica que vamos a hacer hoy, que es la primera, también es la última práctica que describen las 4 tradiciones tibetanas. La última práctica es una vez que uno se funde, por decirlo así, con esa esencia de la mente, no manipular, no inyectarnos en esa situación, no, ¿cómo se dice?, ensuciarlo. Entonces mantenerse presente. ¿Captan la idea? Entonces al principio es la manera de introducirnos a lo que está aconteciendo en nuestra mente, que muchas veces no sabemos porque estamos tan enfocados allá afuera. Y al final es la manera más profunda, ¿no?, de acentuarnos en lo que es la esencia de la mente, acostumbrarnos a ser iluminados. El único problema es que es muy difícil. Es difícil porque es demasiado simple. Es
tan simple que es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a lo elaborado, ¿no? Estamos acostumbrados a las complicaciones, ¿no? Entonces, cuando alguien nos indica hacer algo muy, 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 muy simple, cuesta mucho, ¿no? Y el proceso es dejar, número 2, que las aguas se aclaren o que las olas dejen de agitarse y que todo fluya naturalmente. Entonces muchas veces se utiliza la analogía de un mar tormentoso, ¿no? Donde surgen olas que representan nuestras memorias, imágenes, distracciones, emociones, lo que sea, ¿no? Que agitan la claridad, ¿no? Que no nos dejan ver la esencia. Y la idea es dejar que esas olas surjan y después desaparezcan otra vez, se disuelvan en el agua. Porque lo que pasa normalmente es que nos engancha o nos atrapa o nos llama la atención la espuma de las olas. Y nos olvidamos que que siguen siendo agua, ¿no? Entonces nos atrapa el contenido de las ideas y olvidamos que las ideas es nuestra propia mente, ¿no? Y lo que dijo esa persona en realidad es tu idea, tu interpretación, ¿no? Otra persona al lado tuyo lo está viviendo muy diferente. Entonces, esta práctica nos va a enseñar de una manera intuitiva, casi sin saberlo, a ser más maduros, ¿no? Y comprender que aunque todo lo que ocurre es válido y merece nuestro respeto, no necesariamente es predefinido, no necesariamente es exclusivamente como lo estoy viendo, ¿no? ¿Captan la idea? Deja o continúa siendo agua, continúa siendo mente, continúa siendo energía. Esto es muy importante. Si lo que estamos viviendo, viendo, escuchando, lo podemos ver a ese nivel esencial, ¿no? Podemos moldearlo como un artista que moldea la arcilla, ¿no? A su antojo. Pero si estamos al nivel de las formas externas, ¿no? Es muy difícil moldear. Necesitamos un martillo. Hay que romperlo y después con los azulejos, como se llama ese artista en Barcelona, Gaudí, que hace los diferentes diseños, ¿no? Entonces, podemos seguir lidiando con la vida como martillos, rompiendo todo y ajustándolo, o llegar a este nivel esencial, el medio a través en donde se mueve todo, y eso nos da mucha libertad para redefinir la situación, ¿no? De la manera que nos más conviene y poder cambiarla, poder transformarla, ¿no? Antes algo que necesariamente era negativo, una crítica que la interpretamos necesariamente como abuso, ahora se convierte en un aprendizaje. Ahora te hace más fuerte en vez de debilitarte, ¿no? Entonces esta meditación creo que va a ser muy útil, pero va a ser un poco, de todas las que vamos a hacer, va a ser la más difícil, porque es la más ajena a nuestra actividad diaria, ¿no? Nuestro funcionamiento habitual de la mente. Entonces, antes de descender en la meditación, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo curioso que quedó pendiente? Tenemos que empezar esta rutina de escribir, ¿no? Yo creo que escribir va a ser mejor. Ok, perdona que es un poco tarde. Entonces, en vuestro hogar, mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando os ponéis a meditar, a la hora que queráis, pero es mejor antes del desayuno, si puede ser,
Encontrar un sitio cómodo, invertir unos minutos en relajar el cuerpo primero y después descender en esta práctica del espejo. Espejo está relacionado, si queremos profundizar, en uno de los 5 Budas primordiales, Akshobhya, ¿no? Que representa la purificación de la ira, que se va a transmutar en lo que es la sabiduría del espejo, ¿no? De ver las cosas tal cual son, ¿no? Una aceptación total de la realidad. Entonces el mantra, por decirlo así, o la clave de esta meditación es aceptación. Simplemente dejar que las cosas transcurran, ¿no? Tal como deben ser. Dejar que todo venga y se vaya a su propia voluntad. Y nuestra única misión es estar viviendo el instante plenamente, intensamente ese instante. Y apenas nos quedemos atrapados, enganchados en algún ruido, ¿de dónde viene eso? ¿O quién me está llamando a esta hora? ¿O algún dolor, alguna memoria, algún compras que tienes que hacer el próximo día? Soltarlo. Simplemente observarlo y ver, experimentar cómo ese combustible detrás de esa idea se evapora, ¿no? Se consume por sí solo. Simplemente observarlo se evapora. No hay que rechazar nada.